La historia de hoy te dejará sin palabras y cambiará completamente tu perspectiva sobre las relaciones. Lo que sucedió en mi fiesta de cumpleaños número 50 fue algo que jamás imaginé. Si esta historia te parece interesante, por favor suscríbete al canal y dale me gusta. Tu apoyo significa todo para nosotros. Era la mañana de mi cumpleaños número 50. Me desperté con esa sensación extraña que te invade cuando sabes que un día importante ha llegado. Medio siglo de vida. 50 años. La cifra resonaba en mi cabeza como un eco interminable. Me levanté de la cama y caminé hacia el espejo del baño. La mujer que me devolvió la mirada tenía arrugas alrededor de los ojos, algunas canas que se negaba a teñir, y una expresión de cansancio que parecía haberse instalado permanentemente en su rostro. Esa mujer era yo. Y en ese momento, algo dentro de mí supo que ese día no sería un día cualquiera. La casa estaba en silencio. Roberto, mi esposo de 25 años, aún dormía en la habitación. Podía escuchar sus ronquidos desde el baño. Ese sonido que durante años había sido parte de mi rutina, de repente me resultaba irritante. Me preparé un café en la cocina, ese espacio que había sido mi reino durante más de 2 décadas. Cada rincón de esa cocina tenía una historia. La mancha de salsa en la pared que nunca pude quitar completamente, el azulejo roto que Roberto siempre prometió arreglar pero nunca lo hizo, la tabla de cortar que había comprado con mi primer sueldo hace 25 años. 25 años. Un cuarto de siglo trabajando, luchando, construyendo una vida mientras él hacía otras cosas. O más bien, no hacía nada. Miré por la ventana de la cocina hacia el jardín. Las plantas necesitaban agua. El césped necesitaba ser cortado. Todo parecía descuidado, abandonado, como yo me había sentido tantas veces. Pero ese día era diferente. Algo en el aire había cambiado. O quizás era algo dentro de mí lo que había cambiado. El teléfono sonó. Era mi hija, Carolina. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo con esa voz dulce que siempre me derretía el corazón. Hablamos durante algunos minutos. Me preguntó si Roberto había planeado algo especial. Me reí, una risa amarga que me sorprendió incluso a mí misma. «Ya sabes cómo es tu padre», le dije. Y ella suspiró del otro lado de la línea. Ese suspiro lo decía todo. Ella sabía, todos sabían. Menos yo, aparentemente. O tal vez yo siempre lo supe, pero me había negado a verlo, a aceptarlo, a hacer algo al respecto. Durante toda la mañana me dediqué a hacer lo que siempre hacía: limpiar, cocinar, organizar. Los mismos gestos de siempre, los mismos movimientos automáticos que había repetido millones de veces. Pero ese día, cada acción se sentía diferente. Cada plato que lavaba, cada superficie que limpiaba, sentía como si estuviera despidiéndome de algo, o preparándome para algo. No estaba segura de qué, pero lo sentía en mis huesos. Este cumpleaños número 50 iba a marcar un antes y un después en mi vida. Roberto finalmente apareció cerca del mediodía. Llevaba puesta la misma camiseta arrugada con la que había dormido, su cabello despeinado, su barba de varios días, su mirada somnolienta. Se dirigió directamente a la cafetera sin siquiera mirarme. Tomó una taza, se sirvió el café que yo había preparado horas antes y se sentó frente al televisor. No dijo buenos días. No dijo feliz cumpleaños. No dijo nada. Y algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante años, comenzó a despertar. Era una sensación extraña, como si una parte de mí que había estado congelada empezara a descongelarse lentamente. Decidí que esa noche tendríamos una cena especial. No porque él lo mereciera, sino porque yo lo merecía. Porque después de 25 años de trabajo duro, de sacrificios, de poner las necesidades de todos por encima de las mías, me merecía una celebración. Llamé a Carolina y le pedí que viniera con su novio. Llamé a mi hermana Patricia. Invité a 2 amigas del trabajo. Iba a tener mi fiesta de cumpleaños, con o sin el entusiasmo de Roberto. Pasé la tarde cocinando. Preparé todos mis platos favoritos: lasaña, ensalada caprese, pan de ajo casero y mi famoso tiramisú. La cocina se llenó de aromas deliciosos. Mientras cocinaba, mi mente viajaba a través de los años. Recordé el día que conocí a Roberto. Yo tenía 25 años. Él tenía 27. Era guapo, carismático, lleno de planes y sueños. Me habló de todas las cosas que íbamos a lograr juntos, de la vida que íbamos a construir.
Y yo le creí. Dios mío, ¿cómo le creí? Los primeros años fueron buenos. Ambos trabajábamos, ambos contribuíamos. Éramos un equipo, o al menos eso pensaba yo. Pero lentamente, tan lentamente que ni siquiera me di cuenta de cuándo comenzó, las cosas cambiaron. Primero dejó un trabajo porque el jefe era imposible. Luego otro porque los horarios eran inhumanos. Y otro más porque la paga era insultante. Siempre tenía una razón, siempre tenía una excusa. Y yo, tonta de mí, siempre lo apoyaba, siempre lo consolaba, siempre le decía que no se preocupara, que yo podía cargar con los gastos mientras él encontraba la oportunidad correcta. Pero esa oportunidad nunca llegó. O tal vez sí llegó muchas veces, pero él simplemente no la aprovechó. Y sin darme cuenta, pasaron 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años. 25 años de mí levantándome a las 6 de la mañana para ir a trabajar mientras él seguía durmiendo. 25 años de mí llegando exhausta a casa para preparar la cena mientras él veía televisión. 25 años de mí pagando las cuentas, comprando la comida, manteniendo la casa, mientras él... ¿Qué hacía él exactamente? Esa era una pregunta que me había negado a hacerme durante demasiado tiempo. La verdad es que no todo el que vive contigo es tu compañero. A veces las personas más cercanas son las que más aprovechan tu bondad. La realidad es que nadie te cuenta esto cuando eres joven y estás enamorada. Nadie te dice que el amor no es suficiente cuando no hay respeto, cuando no hay reciprocidad, cuando no hay esfuerzo mutuo. Lo que viví durante esos 25 años fue una experiencia que me enseñó más de lo que cualquier libro podría haberme enseñado. Te voy a ser completamente honesta. Sin embargo, el destino tenía preparada una lección final para mí ese día. A las 6 de la tarde, los invitados comenzaron a llegar. Carolina fue la primera, con su novio Andrés. Me abrazó fuerte y me susurró al oído. «Estoy orgullosa de ti, mamá». No entendí exactamente a qué se refería, pero sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Luego llegó Patricia, mi hermana, cargada de regalos y con esa sonrisa que siempre me hacía sentir mejor. Mis amigas del trabajo, Laura y Sofía, aparecieron con un hermoso ramo de flores y una botella de vino. La casa se llenó de vida, de risas, de conversaciones. Era hermoso. Era exactamente lo que necesitaba. Puse la mesa con mis mejores platos. Encendí velas. Puse música suave de fondo. Todo estaba perfecto. Bueno, casi todo. Roberto seguía en su sillón frente al televisor, como si nada estuviera pasando, como si su esposa no estuviera celebrando 50 años de vida, como si no hubiera invitados en su casa. Su indiferencia era tan palpable que incluso mis invitados comenzaron a notarlo. Serví la cena. Todos se sentaron alrededor de la mesa. Todos menos Roberto, que seguía pegado a su programa de televisión. «Roberto», lo llamé. «Ven a cenar, es mi cumpleaños». Él suspiró, como si yo le estuviera pidiendo que escalara el Everest. Se levantó lentamente, arrastrando los pies, y se sentó en la mesa con una expresión de absoluto fastidio. No dijo nada a los invitados. No hizo ningún esfuerzo por ser amable. Solo se sirvió comida y comenzó a comer en silencio. La tensión en la mesa era palpable. Carolina me miraba con preocupación. Patricia apretaba los labios en esa forma que hacía cuando estaba conteniendo su enojo. Mis amigas intercambiaban miradas incómodas. Pero yo sonreía. Seguía sonriendo porque me negaba a dejar que su actitud arruinara mi noche. Me negaba a darle ese poder sobre mí. Ya había tenido suficiente poder sobre mi vida durante 25 años. Esta noche era mía. Después de la cena, Carolina trajo el pastel. Un hermoso pastel de chocolate con crema de café, mi favorito. 50 velas brillaban en la superficie. Todos comenzaron a cantar «Feliz cumpleaños». Sus voces llenaban la habitación de alegría. Cerré los ojos para pedir un deseo, y en ese momento supe exactamente qué desear. No era dinero, no era juventud, no era belleza. Era libertad, libertad de las expectativas, libertad del resentimiento, libertad de vivir una vida que no me hacía feliz. Soplé las velas con más fuerza de la que había usado para nada en años. Estábamos sirviendo el pastel cuando sucedió. Roberto, que había estado callado toda la noche, de repente soltó su tenedor con un golpe fuerte contra el plato. Todos nos sobresaltamos. El sonido resonó en el silencio que siguió. Me miró, y en sus ojos vi algo que no había visto antes. O tal vez siempre había estado ahí,
pero yo me había negado a verlo. Era desprecio, desprecio puro y duro. ¿Sabes qué?, dijo con voz alta, lo suficientemente alta para que todos escucharan. Estoy harto de esto. Estoy harto de todo. Sentí que el estómago se me contraía. Todos en la mesa se quedaron congelados, con los tenedores suspendidos en el aire, con las bocas a medio abrir. Estoy cansado, continuó, levantándose de la silla. Cansado de vivir así. Cansado de esta casa. Cansado de esta vida. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Podía sentir todas las miradas sobre nosotros. Carolina se había puesto pálida. Patricia tenía los puños cerrados. Pero yo seguía allí, inmóvil, esperando lo que vendría después. Porque algo me decía que esto era el momento. El momento que había estado esperando sin saberlo durante 25 años. El momento de la verdad. Durante 25 años, dijo Roberto. Y su voz tenía un tono que nunca le había escuchado antes. He aguantado esta situación. 25 años viviendo con tus constantes exigencias, tu necesidad de control, tu obsesión con el trabajo. Me quedé boquiabierta. ¿Sus exigencias? ¿Mi control? ¿Mi obsesión con el trabajo? El mundo parecía haberse vuelto del revés. 25 años, repitió, en los que has intentado controlar cada aspecto de mi vida. Fue impactante escuchar esas palabras. Cada sílaba era como una bofetada. Mis manos comenzaron a temblar. Sentía las lágrimas formándose en mis ojos, pero me negaba a dejarlas caer. No iba a darle esa satisfacción. No iba a llorar frente a él. No esta vez. Esta experiencia me estaba enseñando algo crucial sobre la naturaleza humana, sobre la capacidad de las personas para distorsionar la realidad, para reescribir la historia de una manera que los favorezca. La realidad es que nadie te prepara para este tipo de traición emocional. Lo que estaba viviendo en ese momento era algo que cambiaría mi vida para siempre. Te voy a ser completamente honesta. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir. Y ahora, continuó Roberto cruzándose de brazos, en tu cumpleaños número 50, creo que es hora de que escuches la verdad que he estado guardando durante todos estos años. Se paseaba por el comedor como si estuviera dando un discurso ensayado, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. La verdad es que estoy cansado de bancarte. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo. ¿Bancarme? ¿Bancarme? Las palabras rebotaban en mi cabeza sin encontrar sentido. Sí, dijo, como si hubiera leído mi mente. Cansado de bancarte, de soportar tu actitud, de vivir bajo tu techo, siguiendo tus reglas, comiendo tu comida. Cada palabra era más absurda que la anterior. Durante 25 años he sido el que ha tenido que aguantar, el que ha tenido que adaptarse, el que ha tenido que sacrificarse. Carolina se levantó de golpe. Papá, ¿qué estás diciendo? Mamá es la que ha trabajado todos estos años. Mamá es la que ha pagado todas las cuentas. Mamá es la que... Él levantó la mano para silenciarla. Tú no entiendes nada. Eres demasiado joven para entender. El trabajo emocional que he hecho en esta casa, el apoyo que le he dado a tu madre, eso no se ve, pero es real. Yo he sido su pilar emocional. Patricia soltó una carcajada amarga. ¿Pilar emocional? Roberto, has pasado los últimos 15 años en ese sillón viendo televisión mientras tu esposa trabajaba dobles turnos. ¿De qué diablos estás hablando? Él se volvió hacia ella con furia. Tú siempre has estado en su contra, siempre has intentado envenenarla contra mí. Pero hoy, en su cumpleaños, ella va a escuchar la verdad de mi boca. Se volvió hacia mí. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y algo más que no pude identificar. Cansé de te bancar, repitió, esta vez en un tono más bajo, más íntimo, como si estuviéramos solos. Cansé de esta farsa, cansé de pretender que esto es un matrimonio, cansé de vivir a tu sombra. Tragué saliva. El nudo en mi garganta era tan grande que apenas podía respirar. Mis amigas me miraban con expresiones de horror y compasión. Así que aquí está mi regalo de cumpleaños para ti, dijo con una sonrisa que me heló la sangre. Mi honestidad, mi verdad. Durante 25 años me has tenido atrapado en esta vida que elegiste para nosotros. Una vida de trabajo constante, de obligaciones, de responsabilidades. Pero yo nunca quise esto. Yo tenía sueños, yo tenía planes, y tú los aplastaste con tu necesidad de seguridad, con tu miedo al riesgo, con tu obsesión por el dinero.
Fue devastador escuchar esas palabras en mi propia casa, frente a mi familia y amigas. La humillación era tan profunda que sentía que me ahogaba. Las manos me temblaban incontrolablemente. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Por dentro, 1000 emociones luchaban por salir. Rabia, tristeza, incredulidad, dolor. Pero por fuera, intentaba mantener la compostura. Intentaba procesar lo que estaba escuchando. Intentaba encontrar sentido en el sinsentido. Esta experiencia me estaba enseñando que la persona que crees conocer puede ser un completo extraño. La realidad es que 25 años de matrimonio no significan que realmente conozcas a alguien. Lo que estaba viviendo era una revelación tan brutal que cambiaría mi percepción de todo. Te voy a ser completamente honesta. Sin embargo, algo dentro de mí estaba comenzando a cambiar. ¿Y ahora?, continuó Roberto, sacando un sobre del bolsillo de su pantalón. Te voy a dar tu verdadero regalo de cumpleaños. Arrojó el sobre la mesa. Cayó justo frente a mí, entre los restos del pastel y las velas apagadas. Papeles de divorcio, anunció con satisfacción. Ya están firmados de mi parte. Solo necesitas poner tu firma y esto finalmente terminará. El mundo se detuvo. Los sonidos se volvieron distantes. La habitación comenzó a dar vueltas. Papeles de divorcio. En mi cumpleaños. Frente a toda mi familia. Frente a mis amigas. Esta era su forma de decirme que había terminado. Esta era su forma de liberarse. Estiré la mano temblorosa hacia el sobre. Lo abrí lentamente. Efectivamente, eran papeles de divorcio. Legales, oficiales, con su firma ya estampada en la parte inferior. 25 años, dijo, y ahora su voz sonaba casi nostálgica. 25 años es suficiente, ¿no crees? Es hora de que ambos sigamos adelante con nuestras vidas. Es hora de que yo finalmente sea libre para vivir la vida que siempre quise. Es hora de que tú sigas con tu vida de trabajo y obligaciones, si eso es lo que te hace feliz. Pero sin mí, ya no voy a ser parte de eso. Miré los papeles. Leí las palabras sin realmente procesarlas. División de bienes. Custodia, aunque nuestros hijos ya eran adultos. Manutención. Y entonces vi algo que hizo que mi cerebro finalmente reaccionara. Él estaba pidiendo pensión alimenticia. Él, que no había trabajado en más de 15 años, estaba pidiendo que yo le pagara una pensión alimenticia. El absurdo de la situación finalmente penetró la niebla de shock que me envolvía. Carolina estaba llorando abiertamente. Patricia estaba de pie, lista para abalanzarse sobre Roberto en cualquier momento. Mis amigas me tomaban las manos, susurrando palabras de apoyo que no podía procesar. Y yo seguía allí, sentada, mirando esos papeles, sintiendo que toda mi vida se había reducido a esto, a este momento, a este sobre, a estas firmas. ¿No vas a decir nada?, preguntó Roberto con impaciencia. Siempre tienes algo que decir. Siempre tienes que tener la última palabra. Siempre tienes que estar en control. ¿Y ahora qué? ¿Ahora te quedaste sin palabras? Me miraba con ese desprecio que ahora reconocía como algo que siempre había estado ahí, apenas oculto bajo la superficie. Vamos, me presionó. Firma los papeles y terminemos con esto de una vez. Respiré hondo. Necesitaba mantener la calma. Necesitaba pensar. Mi mente funcionaba a 1000 por hora, procesando no solo las últimas horas, sino los últimos 25 años. Cada sacrificio que había hecho. Cada vez que había puesto sus necesidades antes que las mías. Cada vez que había justificado su comportamiento. Cada vez que había callado mis dudas. Cada vez que había ignorado las señales de alarma. Todo se reproducía en mi mente como una película en cámara rápida. Fue revelador descubrir la verdad de esta manera. Tan brutal, tan directa, tan humillante. Pero también, de una manera extraña, fue liberador. Porque finalmente, después de 25 años, la máscara había caído. Ya no había pretensiones. Ya no había excusas. Ya no había mentiras piadosas ni autoengaños. La realidad estaba ahí, en esos papeles, en sus palabras, en su desprecio apenas disimulado. Esta experiencia me estaba enseñando que a veces el mayor regalo es la verdad, por dolorosa que sea. La realidad es que había desperdiciado 25 años de mi vida con alguien que nunca me valoró. Lo que estaba viviendo era doloroso, sí, pero también era necesario. Te voy a ser completamente honesta. Sin embargo, lo que estaba a punto de hacer sorprendería a todos, incluyéndome a mí misma.
Me levanté de la silla. Lentamente, con toda la dignidad que pude reunir, tomé los papeles del divorcio en mis manos. Todos me miraban, esperando mi reacción. ¿Iba a llorar? ¿Iba a gritar? ¿Iba a suplicar? ¿Iba a derrumbarme? Pude ver la anticipación en los ojos de Roberto. Él esperaba verme destrozada. Esperaba verme rogar. Esperaba que le dijera que no podía vivir sin él, que lo necesitaba, que por favor reconsiderara. Pero algo había cambiado dentro de mí. Algo se había roto, sí, pero también algo se había arreglado. Como si una pieza que había estado fuera de lugar durante 25 años finalmente hubiera encontrado su sitio correcto. Miré a Roberto directamente a los ojos. Y entonces, para sorpresa de todos, especialmente mía, comencé a reír. No una risa histérica. No una risa amarga, sino una risa genuina, profunda, que salía desde lo más profundo de mi ser. Una risa de alivio, de liberación, de incredulidad ante el absurdo de todo. ¿De qué te ríes?, preguntó Roberto claramente desconcertado. Su plan no estaba funcionando como esperaba. Me río, dije, y mi voz era más fuerte de lo que había sido en años. Me río porque finalmente entiendo. Finalmente lo veo todo claro. Caminé hacia él, aún sosteniendo los papeles. Durante 25 años has vivido en mi casa. Has comido mi comida. Has usado mi dinero. Has disfrutado de la vida que mi trabajo construyó. Y ahora, ¿me dices que estás cansado de bancarme? La ironía era tan absurda que otra carcajada escapó de mis labios. Tú, continué, que no has trabajado un solo día en los últimos 15 años. Tú, que no has pagado una sola cuenta. Tú, que no has comprado un solo paquete de arroz. Tú, que has pasado tus días en ese sillón mientras yo trabajaba dobles turnos. ¿Tú estás cansado de bancarme? Mi voz se había elevado, pero no con histeria, sino con una claridad y una fuerza que no sabía que poseía. Roberto retrocedió un paso. Por primera vez en la noche, en años tal vez, vi incertidumbre en sus ojos. Las cosas no son tan simples, murmuró. ¿No?, pregunté. Entonces explícamelo. Explícame cómo tú, que has sido mantenido por mí durante 25 años, de alguna manera te has convertido en la víctima. Explícame cómo tu apoyo emocional desde el sillón equivale a 25 años de trabajo físico y financiero. Explícame cómo tu presencia, tu existencia parasitaria en esta casa, de alguna manera es un sacrificio de tu parte. Carolina había dejado de llorar y me miraba con una mezcla de sorpresa y orgullo. Patricia tenía una sonrisa satisfecha en su rostro. Mis amigas se habían acercado, formando una especie de muro de apoyo detrás de mí. Y yo seguía de pie, más firme de lo que me había sentido en décadas, mirando al hombre con el que había compartido 25 años de mi vida como si lo viera por primera vez. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, pregunté, y ahora mi voz era más suave, pero no menos firme. No es que me estés dejando, no es que quieras el divorcio. Lo más triste es que realmente crees tu propia narrativa. ¿Realmente crees que eres la víctima aquí? ¿Realmente has reescrito la historia de nuestro matrimonio en tu cabeza de tal manera que te has convertido en el mártir y yo en la villana? Miré los papeles en mis manos. Los papeles que hace solo unos minutos me habían dejado paralizada de shock. Ahora los veía de manera diferente. No como el fin de algo, sino como el comienzo de algo nuevo. Estos papeles, dije, levantándolos para que todos pudieran verlos. Estos papeles que me has dado como regalo de cumpleaños son en realidad el mejor regalo que me has dado en 25 años. Roberto frunció el ceño, confundido. ¿Qué? Sí, continué. Porque me están liberando. Me están dando permiso para finalmente cerrar este capítulo de mi vida. Este capítulo donde me convencí a mí misma de que necesitaba salvarte, de que necesitaba apoyarte, de que mi amor podría cambiar tu pereza en ambición, tu apatía en pasión, tu egoísmo en consideración. Pero no funcionó. Y estos papeles me están diciendo que está bien dejarlo ir. Fue liberador decir esas palabras en voz alta, sentir cómo salían de mi boca, cómo resonaban en la habitación, cómo se convertían en realidad simplemente al ser pronunciadas. Las manos ya no me temblaban. El corazón ya no latía descontrolado. Por dentro, sentía una calma que no había experimentado en años, una claridad, una certeza. Esta experiencia me estaba enseñando que el final de algo no siempre es trágico. A veces, es exactamente lo que necesitas. La realidad es que había estado en una prisión emocional durante 25 años sin siquiera darme cuenta.
Lo que estaba viviendo era mi liberación. Te voy a ser completamente honesta. Sin embargo, aún no había terminado. Pero, dije, y mi voz ahora tenía un filo que hizo que Roberto se pusiera visiblemente nervioso. Antes de firmar estos papeles, hay algunas cosas que necesito aclarar. Caminé hacia la mesa y saqué mi teléfono móvil. Todos me miraban con curiosidad. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Roberto. Estoy llamando a mi abogada, respondí con calma. ¿Tu abogada? ¿Para qué necesitas una abogada? Los papeles ya están listos, solo tienes que firmar. Me reí de nuevo. Oh, Roberto. Dulce, ingenuo Roberto. ¿De verdad pensaste que iba a firmar estos papeles sin que mi propia abogada los revisara primero? La cara de Roberto se puso pálida. ¿Por qué? Todo está en orden. Es un divorcio simple. Simple, repetí. Un divorcio donde tú, que no has contribuido financieramente a este hogar en 15 años, estás pidiendo pensión alimenticia. Un divorcio donde tú, que no has pagado ni un solo mes de hipoteca, estás pidiendo la mitad del valor de esta casa. Un divorcio donde tú, que has vivido como un rey a mis expensas, de alguna manera quieres salir beneficiado económicamente. Sí, muy simple. La abogada contestó al segundo tono. Elena, dije, siento molestarte en domingo, pero necesito que vengas a mi casa. Es urgente. Expliqué brevemente la situación. Ella, que me conocía desde hace años, que había visto mi lucha, que había escuchado mis desahogos en más de una ocasión, simplemente dijo, voy para allá en 20 minutos. Colgué y miré a Roberto. Mi abogada viene en camino, te sugiero que te pongas cómodo. Esto va a tomar un rato. Esto es ridículo, estalló Roberto. Los papeles están bien, son legales, están firmados por mi abogado. Exactamente, dije con una sonrisa. Por tu abogado, no por el mío. Y antes de firmar nada, mi abogada va a revisar cada línea, cada cláusula, cada palabra de estos documentos. Y luego vamos a sentarnos y vamos a hacer un acuerdo de divorcio real. Uno que refleje la realidad de nuestra situación. Me senté de nuevo en la mesa. Carolina vino y se sentó a mi lado, tomando mi mano. Patricia se sentó al otro lado. Mis amigas permanecieron de pie detrás de mí, como un ejército silencioso de apoyo. Y yo, por primera vez en 25 años, me sentí poderosa. Me sentí en control. Me sentí dueña de mi propia vida y mi propio destino. Mientras esperamos a mi abogada, dije, déjame contarte cómo van a ser las cosas realmente, Roberto. Él me miraba con una mezcla de rabia e incredulidad. Esta casa, continué, está a mi nombre. La compré hace 23 años, 2 años después de que dejaras tu último trabajo. La he pagado yo sola durante todos estos años. Tú no tienes derecho a nada de esta casa. Vi cómo tragaba saliva nerviosamente. Los ahorros que tengo, el fondo de retiro, las inversiones, todo eso está a mi nombre, y fue ganado con mi trabajo. De nuevo, no tienes derecho a nada de eso. Mi voz era firme, clara, sin un ápice de duda. El auto que conduces, que casualmente también está a mi nombre, es mío. La televisión frente a la que has pasado incontables horas, la compré yo. El sillón en el que te sientas, lo compré yo. Los platos en los que comes, la cama en la que duermes, la ropa que usas, todo, absolutamente todo en esta casa fue pagado con mi dinero. Roberto intentó interrumpir. Pero, no he terminado, dije levantando la mano. Durante los últimos 15 años has vivido a mis expensas, sin contribuir nada, sin aportar nada. Y ahora quieres que te pague una pensión alimenticia, que te dé dinero cada mes para que puedas seguir con tu estilo de vida de no hacer nada. Es casi cómico si no fuera tan ofensivo. Fue empoderador decir todas estas verdades en voz alta. Sentir cómo las palabras salían de mi boca con fuerza y convicción. Las manos ya no me temblaban, estaban firmes sobre la mesa. El corazón latía con un ritmo constante y fuerte. Por dentro, sentía un fuego que había estado apagado durante demasiado tiempo. Esta experiencia me estaba mostrando quién era realmente, más allá del rol de esposa sumisa que había interpretado durante tanto tiempo. La realidad es que había estado viviendo una mentira, jugando un papel que no me correspondía. Lo que estaba descubriendo era mi propia fuerza, mi propia voz, mi propio poder. Te voy a ser completamente honesta. Sin embargo, lo mejor aún estaba por venir. El timbre sonó. Era Elena, mi abogada. Una mujer de unos 45 años, inteligente, directa, sin pelos en la lengua. La dejé entrar y le presenté la situación. Ella tomó los papeles de divorcio que Roberto había traído y comenzó a leerlos. Su expresión se volvía más seria con cada página.
Esto, dijo finalmente, es absolutamente ridículo. Estos papeles no valen ni el papel en el que están impresos. Miró a Roberto con desprecio. ¿De verdad pensaste que esto iba a funcionar? Roberto estaba visiblemente nervioso ahora. Mi abogado dijo que todo estaba en orden, murmuró. Tu abogado, respondió Elena con acidez. O no sabe lo que está haciendo o estaba tan desesperado por tu caso que presentó esto sabiendo que nunca funcionaría. En este país, en un divorcio, los bienes se dividen según la contribución de cada parte. Tú no has contribuido nada en 15 años. No tienes derecho a pensión alimenticia. De hecho, dado el tiempo que has vivido sin trabajar, mientras tu esposa te mantenía, ella podría argumentar que tú le debes a ella. Las palabras de Elena resonaban en la habitación como sentencias. Roberto se había quedado sin palabras. Toda su bravuconería, toda su arrogancia, se había evaporado. Pero, intentó de nuevo, yo fui su apoyo emocional. Yo estuve ahí para ella. Eso tiene que valer algo. Elena se rió. Literalmente se rió en su cara. Apoyo emocional, interesante. Dime, Roberto, ¿fuiste a las reuniones escolares de tu hija? ¿La acompañaste cuando tuvo que trabajar dobles turnos? ¿Cocinaste cuando ella llegaba exhausta a casa? ¿Limpiaste? ¿Hiciste las compras? ¿Pagaste alguna cuenta alguna vez? El silencio de Roberto era respuesta suficiente. No, continuó Elena. Lo que hiciste fue sentarte en un sillón durante 15 años mientras tu esposa cargaba con todo el peso de la familia. Eso no es apoyo emocional. Eso es parasitismo. Sus palabras eran duras, pero ciertas, y cada una de ellas me llenaba de una satisfacción que no sabía que necesitaba. Ahora, dijo Elena, abriendo su laptop, vamos a hacer un acuerdo de divorcio real, uno que sea justo y legal. Comenzó a escribir mientras hablaba. La casa queda a nombre de tu esposa, que es quien la ha pagado durante 23 años. Los ahorros, inversiones y fondos de retiro quedan a nombre de tu esposa, ya que fueron generados por su trabajo. Los muebles y pertenencias de la casa quedan con tu esposa. Tú, Roberto, tienes derecho a llevarte tu ropa personal y tus efectos personales. Eso es todo. ¡Eso es injusto!, gritó Roberto. 25 años de matrimonio tienen que significar algo. Tienes razón, dijo Elena sin levantar la vista de su laptop. 25 años significan algo. Significan que tuviste un techo gratis durante 25 años, comida gratis durante 25 años, servicios gratis durante 25 años. Considerando los costos de vida, yo diría que ya recibiste bastante. De hecho, si tu esposa quisiera, podría demandar por compensación por todos esos años que te mantuvo. La cara de Roberto pasó del rojo de la ira al blanco del miedo. ¿Compensación? Sí, dije yo interviniendo. Podría calcular cuánto me costó mantenerte durante todos estos años y demandarte por esa cantidad, pero no voy a hacer eso. Roberto pareció aliviarse por un momento. No voy a hacerlo, continué, porque quiero que esto termine lo más rápido posible. Quiero que salgas de mi vida y nunca vuelvas. Y para eso estoy dispuesta a ser generosa. Elena me miró con curiosidad. Yo respiré hondo y dije, le voy a dar 6 meses. 6 meses para que encuentre un lugar donde vivir y se establezca. Durante esos 6 meses puede quedarse en la habitación de huéspedes, pero no vamos a compartir espacios comunes más de lo necesario. Durante esos 6 meses, seguiré pagando los gastos básicos de la casa, pero después de esos 6 meses, se va. Y una vez que se vaya, no quiero volver a verlo nunca más. Carolina me apretó la mano. Patricia sonrió con aprobación. Elena asintió. Es más que justo. Es excesivamente generoso, diría yo. Roberto abrió la boca para protestar, pero Elena lo detuvo. Te sugiero que aceptes esta oferta. Porque si esto va a corte, no solo no vas a recibir nada, sino que probablemente termines debiendo dinero. Esta es tu mejor opción, tu única opción, de hecho. Fue satisfactorio ver cómo Roberto finalmente entendía la realidad de la situación. Cómo su plan de divorciarse de mí y quedarse con la mitad de todo se desmoronaba frente a sus ojos. Las manos me temblaban ligeramente, pero esta vez era de emoción, de adrenalina, de poder. El corazón me latía fuerte, bombeando energía a cada parte de mi cuerpo. Por dentro sentía una mezcla de triunfo y alivio. Esta experiencia me estaba enseñando que defender tus derechos no te hace mala persona, que exigir lo que es justo no te hace egoísta. La realidad es que había estado demasiado tiempo siendo amable, siendo comprensiva, siendo paciente. Lo que estaba haciendo ahora era finalmente ponerme a mí primero.
Te voy a ser completamente honesta. Sin embargo, aún tenía una última cosa que decir. Me levanté y caminé hacia Roberto. Nos miramos a los ojos. En los suyos vi derrota, resentimiento, rabia. En los míos, supe que él vería algo diferente. Libertad, fuerza, determinación. Roberto, dije con voz clara, durante 25 años te amé, te apoyé. Creí en ti incluso cuando dejaste de creer en ti mismo. Pero en algún momento dejé de creer en mí misma. Dejé de valorarme. Dejé de ver que merecía más que esto. Más que una relación unilateral donde yo daba todo y tú solo tomabas. Hoy, continué, me diste el mejor regalo de cumpleaños, no porque quisiera, no porque tu intención fuera hacerme un bien, sino porque finalmente me abriste los ojos completamente. Me mostraste sin lugar a dudas quién eres realmente, y me diste la oportunidad de liberarme. Tomé los papeles de divorcio originales, esos que él había traído tan confiadamente, y los rompí. Los rompí en pedazos pequeños y los dejé caer al suelo como confeti. Esos papeles eran tu fantasía, dije. Una fantasía donde de alguna manera eras la víctima y yo la villana. Donde tú merecías compensación por los años que sufriste viviendo cómodamente a mi costa, pero ahora vamos a hacer esto de la manera correcta, de la manera justa, de la manera legal. Elena había terminado de escribir el nuevo acuerdo de divorcio. Lo imprimió y lo puso sobre la mesa. Aquí está, dijo. Un acuerdo justo. Roberto puede leerlo. Puede incluso llevarlo a su abogado para que lo revise. Pero estas son las condiciones. No son negociables. Roberto tomó los papeles con manos temblorosas. Los leyó rápidamente. Intentó encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera usar a su favor. Pero no había nada. Todo estaba ahí, claro y legal. Su expresión era de completa derrota. ¿Y si no firmo?, preguntó débilmente. Entonces, dijo Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, nos vemos en corte. Y te prometo que el juez será mucho menos generoso que lo que tu esposa está haciendo ahora. Roberto miró a su alrededor. Miró a Carolina, que lo miraba con decepción. Miró a Patricia, que lo miraba con desprecio. Miró a mis amigas, que lo miraban con disgusto. Y finalmente me miró a mí. Y creo que por primera vez en 25 años, realmente me vio. Vio mi fuerza. Vio mi determinación. Vio que ya no era la mujer que podía manipular, controlar o intimidar. Necesito tiempo para pensarlo, murmuró. Tienes 48 horas, respondió Elena. Después de eso, consideraremos que rechazas el acuerdo y procederemos por la vía legal. Roberto asintió lentamente. Se levantó de la mesa y caminó hacia la habitación de huéspedes sin decir una palabra más. La puerta se cerró detrás de él con un clic suave pero definitivo. Por un momento, todos nos quedamos en silencio. Luego Carolina se levantó y me abrazó fuertemente. «Estoy tan orgullosa de ti, mamá», susurró. Patricia se unió al abrazo. «Ya era hora», dijo con su franqueza característica. Mis amigas también me rodearon, creando un círculo de apoyo y amor. Elena comenzó a guardar sus cosas. «Ese fue probablemente el mejor cumpleaños que he presenciado», dijo con una sonrisa genuina. «Llamaré en un par de días para ver si firma o si procedemos legalmente, pero honestamente, creo que firmará. Sabe que no tiene otra opción». Le agradecí profusamente. Ella se despidió y se fue, dejándonos en la sala con los restos de la fiesta de cumpleaños más memorable de mi vida. Miré alrededor. El pastel a medio comer, las velas apagadas, los platos sucios, los pedazos de los papeles de divorcio en el suelo. Y sentí alivio. Puro y simple alivio. Como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Como si finalmente pudiera respirar profundamente después de estar conteniendo la respiración durante 25 años. ¿Sabes qué?, dije de repente. Todavía es mi cumpleaños, y voy a terminarlo bien. Fui a la cocina y saqué la botella de vino que mis amigas habían traído. La abrí y serví copas para todas. Levantamos nuestras copas en un brindis. Por los nuevos comienzos, dije. Por los nuevos comienzos, repitieron todas. Bebimos, y el vino sabía a libertad, a posibilidades, a futuro. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté sola en mi balcón. El mismo balcón donde había comenzado el día con mi taza de té y mi libro. Parecía que habían pasado años desde esa mañana, no solo horas. Miré las estrellas y pensé en todo lo que había sucedido.
en cómo había comenzado el día pensando que era solo otro cumpleaños más, y cómo lo estaba terminando en el umbral de una vida completamente nueva. Ahora entiendo que la verdadera fortaleza no viene de aguantar situaciones insostenibles, no viene de sacrificarte hasta el punto de perderte a ti misma, no viene de ser la buena esposa que soporta todo en silencio. La verdadera fortaleza viene de saber cuándo decir basta, de saber reconocer tu propio valor, de saber que mereces respeto, amor genuino y reciprocidad en tus relaciones. He aprendido que el respeto propio es más valioso que cualquier relación, sin importar cuántos años hayas invertido en ella. Que no es egoísta poner tus necesidades primero de vez en cuando. Que no eres responsable de salvar a otro adulto de sus propias decisiones y consecuencias. Que amar a alguien no significa permitir que te usen. Que el sacrificio solo tiene sentido cuando es mutuo y apreciado. La realidad es que nadie te prepara para estos momentos. Nadie te dice que a veces el amor no es suficiente. Nadie te advierte que puedes pasar 25 años con alguien y descubrir que nunca te valoró realmente. Nadie te cuenta que el final de algo puede ser doloroso y liberador al mismo tiempo. Lo que viví ese día fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesta. Sin embargo, fue también el comienzo de la mejor versión de mí misma. Los días siguientes fueron extraños. Roberto se mantenía en la habitación de huéspedes, saliendo solo para ir al baño o a la cocina cuando yo no estaba. No hablábamos. Apenas nos veíamos. La casa estaba dividida en dos territorios invisibles, pero yo no me sentía incómoda. Me sentía en paz. Sabía que esto era temporal. Sabía que pronto él se iría y yo finalmente tendría mi casa, mi espacio, mi vida de vuelta. Al segundo día, Roberto dejó un sobre debajo de mi puerta. Lo abrí y encontré el acuerdo de divorcio firmado. Sin nota. Sin explicación. Solo su firma. Llamé a Elena y le informé. Ella se encargó de todo el papeleo. El proceso legal había comenzado. En unos meses, oficialmente, seríamos personas divorciadas. Extraños que una vez compartieron una vida. Durante esos 6 meses que le había dado, comencé a hacer cambios en la casa. Cambié los muebles del lugar. Pinté las paredes de colores que siempre había querido pero que Roberto decía que no le gustaban. Compré plantas nuevas para el jardín. Reorganicé mi habitación para que fuera verdaderamente mía, no un espacio compartido. Cada cambio era pequeño, pero cada uno significaba algo. Significaba que estaba reclamando mi espacio, mi vida, mi yo. También comencé terapia. Necesitaba procesar 25 años de relación desigual. Necesitaba entender cómo había permitido que llegara a ese punto. Necesitaba perdonarme a mí misma por todos los años que había desperdiciado. Mi terapeuta me ayudó a ver patrones que había ignorado. Me ayudó a entender que no era mi responsabilidad arreglar a Roberto. Me ayudó a empezar el proceso de sanar y de reconstruirme. Carolina venía a visitarme seguido. Hablábamos por horas, algo que no habíamos hecho en años. Me contaba sobre su vida, sus planes, sus sueños, y yo le contaba sobre los míos, porque por primera vez en décadas, yo también tenía sueños propios, sueños que no involucraban a nadie más. Sueños sobre viajes que quería hacer, hobbies que quería explorar, cosas que quería aprender. Patricia se convirtió en mi compañera de aventuras. Íbamos al cine, a restaurantes, a exposiciones. Hacíamos cosas que yo no había hecho en años porque Roberto nunca quería salir. Redescubrí lo que era divertirse, reír genuinamente, disfrutar del momento presente sin la carga constante de preocupación y resentimiento que había cargado durante tanto tiempo. En el trabajo, también noté cambios. Tenía más energía. Estaba más enfocada. Mis colegas comentaban que me veía diferente, más ligera, más feliz. Y tenían razón. El peso de un matrimonio tóxico había estado afectando cada aspecto de mi vida. Y ahora que ese peso se había ido, podía finalmente florecer. Exactamente 5 meses y 3 semanas después de mi cumpleaños número 50, Roberto se mudó. Contrató una camioneta pequeña para llevarse sus pocas pertenencias. Yo no estaba en casa cuando se fue. Había salido intencionalmente. No quería ver ese momento. No necesitaba esa despedida. Cuando regresé, la habitación de huéspedes estaba vacía. Él se había ido. Y con él, se había ido toda la negatividad, toda la tensión, todo el resentimiento que había llenado esa casa durante tantos años. Caminé por cada habitación de la casa. Mi casa. Cada espacio se sentía diferente, más amplio, más brillante, más mío.
Me paré en el centro de la sala y giré lentamente, absorbiendo todo. Esta era mi vida ahora. Esta era mi realidad. Y era hermosa. El divorcio se finalizó oficialmente 3 meses después. Recibí los papeles por correo. Firmados, sellados, oficiales. Estaba legalmente soltera después de 25 años de matrimonio. Pensé que me sentiría triste, melancólica, tal vez hasta arrepentida. Pero no sentí nada de eso. Sentí libertad. Sentí esperanza. Sentí emoción por el futuro. Para celebrar, organicé una pequeña fiesta. Solo Carolina, Patricia, mis amigas del trabajo y algunas otras personas importantes en mi vida. Cocinamos juntas, reímos, bailamos. Fue una celebración de libertad, de nuevos comienzos, de segundas oportunidades. No había amargura, no había enojo, solo gratitud por haber tenido el coraje de elegirme a mí misma. Han pasado 2 años desde ese cumpleaños número 50. 2 años desde la noche que cambió mi vida. Y puedo decir honestamente que soy más feliz ahora de lo que he sido en décadas. Viajé a lugares que siempre quise visitar. Tomé clases de cerámica, algo que siempre me había interesado. Hice nuevas amistades. Salí en algunas citas, nada serio todavía, pero está bien. Estoy disfrutando de conocer gente nueva sin la presión de tener que estar en una relación. Me reconecté con partes de mí misma que había perdido o nunca había desarrollado completamente. Descubrí que me gusta la música jazz, que disfruto de las mañanas silenciosas con solo mi café y mis pensamientos, que soy más fuerte de lo que nunca pensé que sería, que no necesito a nadie para completarme porque ya estoy completa. ¿Pienso en Roberto a veces? Claro, 25 años de tu vida con alguien no se borran fácilmente, pero cuando pienso en él, ya no siento rabia o resentimiento. Siento nada. Y esa nada es liberadora. Él es parte de mi pasado, nada más. Una lección aprendida. Un capítulo cerrado. Carolina está comprometida ahora. Va a casarse el próximo año. Y cuando me contó la noticia, me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, dijo, gracias por mostrarme que está bien poner límites. Gracias por enseñarme que el amor propio es lo más importante. Gracias por demostrarme que nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Sus palabras me hicieron llorar, pero eran lágrimas de alegría. Si estás leyendo esto o escuchando esta historia y te identificas con algo de lo que he compartido, quiero que sepas algunas cosas. Primero, no estás sola. Hay miles de mujeres y hombres en situaciones similares, sintiéndose atrapados en relaciones donde dan todo y reciben poco o nada a cambio. Segundo, nunca es demasiado tarde para cambiar tu situación. No importa si han pasado 5, 10, 25 o 40 años. Si no eres feliz, si no te sientes valorada, si estás dando todo y no recibes nada, mereces algo mejor. Tercero, elegirte a ti misma no te hace egoísta, te hace humana, te hace sabia, te hace valiente. No tienes que quedarte en una relación solo porque ya invertiste mucho tiempo en ella. El tiempo pasado ya no se puede recuperar, pero el tiempo futuro es tuyo para hacer con él lo que quieras. No lo desperdicies en algo que no te hace feliz. Cuarto, busca ayuda. Habla con amigos, con familia, con un terapeuta, con un abogado si es necesario. No tienes que pasar por esto sola. Hay gente que quiere ayudarte, que quiere verte feliz, que quiere apoyarte en este proceso. Déjalos. Quinto, ten un plan. No actúes impulsivamente, pero tampoco dejes que el miedo te paralice. Investiga tus opciones. Conoce tus derechos. Prepárate financieramente si es posible. La preparación te dará confianza y control sobre la situación. Sexto, no tengas miedo de empezar de nuevo. Sí, es aterrador. Sí, es difícil. Sí, habrá momentos de duda, pero también será liberador, emocionante y lleno de posibilidades. La vida no termina cuando termina una relación. De hecho, a veces es cuando realmente comienza. Y finalmente, perdónate. Perdónate por no haberlo visto antes. Perdónate por haber aguantado tanto. Perdónate por todas las veces que te pusiste en último lugar. Perdónate por las oportunidades perdidas. El perdón propio es el primer paso hacia la sanación verdadera. Mi historia no es única. Hay millones de historias similares en todo el mundo, pero cada una es importante. Cada una merece ser contada. Cada una puede inspirar a alguien más a tomar acción, a elegirse a sí misma, a buscar la felicidad que merece. Hoy, a mis 52 años, puedo decir con total honestidad que mi vida comenzó realmente a los 50.
Esa noche, en mi fiesta de cumpleaños, cuando Roberto me dio esos papeles de divorcio pensando que me estaba destruyendo, en realidad me estaba liberando. Me estaba dando el empujón que necesitaba, pero que había sido demasiado cobarde para darme a mí misma. Así que gracias, Roberto. Gracias por cansarte de bancarme, porque tu desprecio me dio la fuerza para finalmente valorarme a mí misma. Tu egoísmo me enseñó la importancia del amor propio. Tu partida me dio espacio para crecer. No te extraño, no te necesito, y no te perdonaré, porque francamente, ya no pienso lo suficiente en ti como para que valga la pena el esfuerzo emocional. Pero sí agradezco la lección, agradezco el despertar. Agradezco la oportunidad de descubrir quién soy sin ti, y resulta que soy bastante increíble. A todas las personas que escuchan esta historia, recuerden esto. Ustedes son valiosos. Ustedes merecen respeto. Ustedes merecen amor genuino. Ustedes merecen una relación donde ambas partes contribuyen, se apoyan y se valoran mutuamente. Y si no tienen eso, tienen el derecho, el poder y la fuerza para cambiarlo. No se queden en una situación tóxica por miedo, por costumbre o por presión social. La vida es demasiado corta para pasarla siendo infeliz, para pasarla con alguien que no te aprecia, para pasarla sacrificándote por alguien que nunca haría lo mismo por ti. Cuando alguien te muestre quién es realmente, créele. No inventes excusas por su comportamiento. No justifiques lo injustificable. No te conformes con migajas cuando mereces el banquete completo. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo, para un cambio, para elegir tu propia felicidad. Yo lo hice a los 50 y fue la mejor decisión de mi vida. Tú también puedes hacerlo, sin importar tu edad, tu situación o cuánto tiempo hayas invertido en algo que no funciona. Gracias por escuchar mi historia. Si te ha resonado de alguna manera, si te ha dado esperanza o fuerza, o simplemente te ha hecho sentir menos sola, entonces compartir esto valió la pena. Por favor, suscríbete al canal para más historias reales como esta. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Y sobre todo, cuídate. Valórate. Y nunca, jamás, permitas que nadie te haga sentir que eres menos de lo que eres. Una persona completa, valiosa y merecedora de amor, respeto y felicidad. Hasta la próxima historia.